Ahora sí, ya se la doctora. Está bien. Doctora, no la escuchamos. Buen día. Hola, buen día. Buen día, doctora. Hola, doctora. Buen día, doctora. Bueno, voy a ver si puedo. Vamos a empezar con la materia, no sé por qué es algo en azul, pero bueno, me voy a presentar antes que nada, soy la doctora Céspedes Carolina, para quien no me conoce. Conmigo vamos a hacer la materia de endocrinología. Lo que quiero saber es que alguno de ustedes me conteste qué conceptos básicos tienen ustedes de endocrinología a lo largo de la carrera, qué es lo que han ido aprendiendo. Bueno, la parte de anatomía, también fisiología, tanto, más que todo sobre la hipófisis, también igual de lo que era enfermedades como la diabetes.
También hemos llevado fisiología, anatomía del páncreas, glándulas suprarrenales, y en anatopatología sí hemos tocado algunas patologías con algunos tumores. Ya, pero de lo que me acaba de decir, por ejemplo, de diabetes, ¿qué concepto tiene? ¿Qué conceptos les ha quedado? Bueno, el concepto de la enfermedad que es como tal, de la división que tiene la diabetes Ya, mellitus pero tipo. no me diga eso, no dígame, ¿cuál es su concepto de diabetes? ¿Cuál es su Ya, concepto? la diabetes es una ¿Cómo lo patología. define? Ya, la diabetes es una patología producida por alteraciones en lo que son, por aumento de lo que es la glucosa en la sangre. Esto puede ser diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Esto ya va a ser debido a las alteraciones tanto de los receptores de las células a nivel de lo que es por la insulina, por déficit de esto, o por alteración de lo que es el páncreas, por la disminución de lo que son las células productoras de la misma. Esto va a producir que exista un aumento a nivel de lo que es la glucosa en la sangre, provocando unas hiperglucemias, y generalmente se puede dividir, como ya le dije, tanto puede ser diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. La 1 quiere decir que prácticamente ha sido adquirida en los jóvenes o niños debido por alteraciones en los receptores, y la tipo 2 generalmente es adquirida en el transcurso del tiempo, que se va a dar en los mayores. ¿Quién les ha Eh, dado los conceptos? Disculpe. Perdón, ¿Con quién han aprendido esos conceptos? en fisiopatología con el doctor Barao. Bueno, se han aplazado ustedes y el doctor, o ustedes no han entendido bien. Diabetes mellitus, está bien, es la elevación de la glucosa en la sangre por hay disminución en la producción de insulina o en su defecto por alteración en los receptores. Cuando hay alteración en la secreción de insulina, esta puede ser parcial o total, y cuando es total estamos hablando de la diabetes tipo 1, y es generalmente de tipo autoinmune. Y obviamente esta autoinmunidad va a ir a actuar o va a ir a destruir las células beta, por lo tanto no producimos insulina. Ese es el concepto real. La diabetes tipo 2 es una disminución parcial de la producción de insulina o en su defecto, porque usted bien ha definido, una resistencia en los receptores que nos va a producir resistencia a la acción de la insulina, que cuando la insulina, el páncreas deja de producir insulina, entramos en lo que es diabetes. Antes pasamos por todos los otros trastornos metabólicos. Y tenemos la diabetes gestacional que se produce o que se presenta durante el embarazo. Pero no nos olvidemos también que tenemos, por ejemplo, el ADA, que es la diabetes latente autoinmune del adulto, que debutan como diabetes tipo 2 y por la autoinmunidad van a ir a, pues, terminan y van a ser, en realidad, siempre fueron diabéticos tipo 1. Entonces no tenemos que confundir conceptos, es lo único que les pido. Conmigo básicamente todo va a ir bien mientras no confundamos conceptos y términos. Así vamos a aprender a hablar con propiedad. Sí puede ser que sepan, pero no confundamos términos. Y lo otro que les voy a pedir en el momento de que hablemos, cuando presenten un tema clínico, cuando les toque comenzar a exponer los temas, les voy a pedir por favor que no me digan puede ser, parece, dice, no. Acá vamos a manejarnos con bases científicas, lo que es que vamos a bajar la bibliografía actualizada, científica, reconocida, no vamos a inventar bibliografía, no vamos a copiar de otras personas, nada. Entonces vamos a hacer todo con bases científicas. En ese sentido, vamos a aprender, por favor, les pido hablar con propiedad. No puede ser ni dice, ¿sí? Eso de puede ser o eso tal vez, no, conmigo no. No, porque les voy a pedir además que todo lo que ustedes hablen, me refrenden con una cita bibliográfica, que es decir, al pie de la diapositiva, donde ustedes vayan a exponer su tema, a hablar lo que fuera, me tienen que refrendar con bases bibliográficas, ¿sí? Eso es lo que les voy a pedir, y que al momento de hablar estén seguros de lo que van a decir. Si no, es mejor callar, es mejor un silencio y decir, bueno, mire, tengo dudas en lo que se refiere al concepto o a la definición, así que prefiero que me las aclare, o denme un minutito. Ahora ustedes tienen esta herramienta, que es el celular. En el celular tienen todo. Ustedes pueden incluso enseñarme a mí la cátedra, porque tienen todo a mano. Escuché por ahí algo de suprarrenal. ¿Alguien me puede decir de lo que han aprendido en suprarrenal?
¿Alguien que me pueda definir algo de suprarrenal? Por lo menos, ¿qué patologías conocen? La enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison, ¿a qué se refiere? ¿O de qué se trata? Alteración en los corticoides. Alteración, pero ¿en qué? ¿En su producción, en su acción? Déficit de producción. Ya. Y el Cushing Es un aumento. es lo contrario. ¿Alguien más que esté presente en el aula que me pueda definir algún otro concepto de endocrinología o alguna otra patología? ¿Nadie? ¿No tiene ningún otro concepto de patología o de endocrinología? Ya. Bueno. Vamos a empezar entonces definiendo, bueno, antes que nada les voy a dejar la bibliografía y la metodología de trabajo que vamos a tener. En la bibliografía, cualquier libro de medicina interna, de endocrinología lo mismo, pero que sean ediciones últimas. ¿Qué quiere decir esto? Últimos 2 años, máximo 3 años hacia atrás o 4, máximo hacia atrás, ¿sí? Porque, por ejemplo, me imagino que es la diabetes y ¿qué valores ustedes manejan para diagnosticar diabetes? ¿Qué valor les han dado? ¿Alguno de ustedes que me pueda contestar? ¿Hinojosa? Sí, doctora. ¿Cuáles son los valores que manejan para diagnosticar diabetes? En la glucosa, doctora. En ¿No? ¿No sabe? 70-100. De 70 a 100 es los parámetros de normalidad. Y para hablar de diabetes, Mayor a 110. glucosa en ayunas, ¿me está hablando? Y el postprandial, habremos partido bien del valor de glucosa basal. Los valores de normalidad son de 70 a 100 miligramos por decilitro. Entonces, si yo voy a definir una patología de diabetes que ya está alterada la glucosa, obviamente va a ser por encima de 100, ¿verdad? De 100 a 125.9 estamos hablando de glucosa alterada en ayunas. De 126 por encima de 126 en ayunas, diagnosticamos diabetes tipo 2. Diabetes mellitus, hablaré con propiedad, diabetes mellitus. Si hablamos de glucosas postprandiales, glucosas por encima de 200 diagnostican diabetes y glucosas entre 140 a 199.9 estamos hablando de también una intolerancia a la glucosa. Estamos hablando de 2 estadios: prediabetes con los primeros valores y con los segundos diabetes. Eso es hasta el razonamiento lógico. Si me dicen que el valor normal es de 70 a 100, entonces
vamos por encima, obviamente van a hablar de patología, pero vamos a avanzar en la materia. Necesito ver, también necesito saber qué saben ustedes de todo lo que es autoinmunidad, complejo mayor de histocompatibilidad y qué bases tienen de algo de genética y epigenética, si tienen bases o no. Porque si no tienen bases de genética, epigenética y autoinmunidad, pues van a tener que repasar entre todos y van a tener que exponer un tema, un día X que ustedes decidan, pero ya no más, a la brevedad, para que obviamente nosotros, ustedes puedan comprender gran parte de la materia. ¿Tienen conceptos de complejo mayor de histocompatibilidad? Esto ha llevado en reumatología. Recién tuvimos nuestra primera clase de día miércoles, doctora. Y embriología, que lleva hace tanto tiempo, y pediatría. Ahí manejamos toda la parte genética y obviamente también la parte de inmunología por todas las patologías que se presentan. Entonces mi pregunta va, nuevamente les vuelvo a preguntar, ¿han hecho la parte de complejo mayor de histocompatibilidad, genética y epigenética? Complejo mayor de histocompatibilidad, sí. Genética, epigenética, la verdad es que no. Ya. ¿Cómo definen el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Dónde está codificado? ¿Cómo actúa? Solamente hemos llevado lo esencial en dermatología respecto a las alergias. Ya, ¿qué les han enseñado? La respuesta a los alergenos que se va a producir a nivel de lo que son las células periféricas, esto va a producir, prácticamente van a ser presentadores por los macrófagos y de esto va a depender si va a ser complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2, que estos van a producir lo que son algunas citoquinas para atraer lo que son otros tipos de células, para que pueda proceder a la captura del microorganismo o del agente extraño. Yo necesito que tengan conceptos de complejo mayor de histocompatibilidad porque en endocrinología vamos a hablar mucho de enfermedad autoinmune. A eso está dirigido, incluso me han escuchado, diabetes mellitus tipo 1 se presenta por la destrucción total del páncreas y esto es obviamente por la parte inmunológica que destruye las células beta con los anticuerpos. Lo mismo en la tiroides crónica de Hashimoto, vamos a hablar mucho, todo el tiroides se presenta patología autoinmune. Por eso es que necesito que tengan claros los conceptos de complejo mayor de histocompatibilidad. No es que los vamos a hacer, ni les voy a preguntar en la materia, en el examen, porque no es parte de la materia. Pero sí necesito que tengan ustedes claro el concepto para saber de qué estamos hablando y qué mutaciones, por ejemplo, puntuales, se presentan en la parte genética, epigenética y todo lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, para que aprendan a diferenciar dentro de lo que es la patología cuando hablemos de un trastorno o de otro. Y necesito que repasen, por favor, esos conceptos para que les sea más liviana la materia en realidad. Creo que no van a salir animadas mis diapositivas y estamos en aprietos porque yo he animado todo. A ver, veremos cómo. No salen animadas, así que algunas imágenes se me van a perder. Ven todas las diapositivas, ¿verdad? No tienen conflicto. Sí, vemos todo, doctor. Ya. Bueno, entonces vamos a primero definir qué es endocrinología. La endocrinología es la rama de la medicina, más que sobre todo la parte de fisiología, que estudia el conjunto de glándulas endócrinas, porque no se olviden que también tenemos glándulas exócrinas, pero en este caso nosotros vamos a hablar de glándulas endócrinas,
Y la diferencia con las exócrinas es que las endócrinas producen hormonas y van a tener un producto, que son sustancias químicas, las cuales van a tener una acción específica sobre un órgano blanco, y sobre el órgano blanco van a ir a actuar a nivel de sus receptores, ya sea receptores de superficie o receptores de núcleo, para producir o llevar un mensaje, una señal, y en la célula o en el órgano blanco se va a producir cambios en esta célula, van a generar cambios, ya sea en síntesis, metabolismo, crecimiento, reproducción, etcétera, con lo cual estaríamos cumpliendo la función de la hormona. A la fecha nosotros no solamente hablamos de endocrinología como tal, porque estaríamos simplificando lo que es o sesgando en realidad la información de la endocrinología como tal, porque nos estaríamos limitando solamente a la hormona, es decir, la glándula con su producción hormonal, la hormona y la acción como mensajero químico. A la fecha nosotros hablamos de neuroendocrinología, que es lo primero que se ha descrito y que vamos a describir, luego vamos a continuar con lo demás. La neuroendocrinología es la rama que nos estudia la relación entre el sistema endocrinológico y el sistema endocrinológico y sistema neurológico, que está ligado, sumamente ligado, ya que estamos hablando de la unión básicamente del hipotálamo y la hipófisis, pero tampoco estaríamos lo mismo, caemos en lo mismo, volvemos a autolimitar lo que es en realidad todo lo que estudia la endocrinología en sí. Entonces ahí ampliamos el conocimiento y tenemos el sistema neuroinmunoendocrinológico que ya está bien descrito, que ahora se los voy a explicar a detalle en qué consiste y qué funciones tiene. Y vamos a ver la relación que tenemos entre toda la parte neurológica, la parte endocrinológica y la parte inmunológica. Pero también volvemos a creer lo mismo, en el mismo bol seguimos limitando la patología endocrinológica como tal, ya que todo lo que es endocrinología no solamente va a estar relacionado con la parte inmunológica, con la parte neurológica, sino también con la parte psicológica. Por eso es que la rama actual, la más estudiada y la que tiene más desarrollo, la que ha generado más conocimiento es la psiconeuroinmunoendocrinología. Yo les voy a dar el ejemplo de una patología X para que ustedes se orienten. No sé de cuál quieren hablar, ustedes denme un diagnóstico, un cuadro clínico, y yo les voy a explicar por qué tiene que ver con todo lo que es neurología, endocrinología, inmunología y psicología. Cualquiera de ustedes denme cualquier cuadro clínico que se les ocurra en este momento. Hipertiroidismo. Ya. Entonces vamos a hablar de hipertiroidismo como psiconeuroinmunoendocrinología. El hipertiroidismo es el exceso de la producción de hormonas tiroideas. Ahora tenemos que partir para saber por qué se produce ese exceso de hormonas tiroideas. Tenemos varias causas, por eso es que acá tenemos que aclarar siempre. ¿Quieren hablar de hipertiroidismo solamente? ¿Quieren hablar de Graves-Basedow, de la enfermedad de Graves-Basedow? ¿Quieren hablar de adenoma tóxico? ¿O quieren hablar de bocio multinodular tóxico? ¿Sí? Cada uno va a tener una etiología diferente. Obviamente todos comparten el hipertiroidismo, pero cada uno tiene una etiología diferente. Acá es donde yo les decía que tienen que tener el concepto claro de todo lo que es la parte inmunológica, algo de genética, y bueno, ir entrelazando todos estos conceptos. Si hablamos, por ejemplo, de adenoma tóxico de tiroides, que se va a presentar con hipertiroidismo, acá tenemos una mutación puntual que es en el receptor de la TSH, en la subunidad beta del receptor que se encuentra en la membrana de la glándula tiroidea, y cuando se muta este receptor en esta subunidad, tenemos una hiperestimulación permanente a nivel de la glándula tiroidea. Pero vamos a ir para ver la relación primero de neuroendocrino. En hipófisis se produce
en el hipotálamo, todos los factores que van a ir a estimular a la hipófisis. De la hipófisis salen los otros factores que van a ir a estimular a la glándula periférica. En hipotálamo producimos el TRH, que es el factor de estímulo para producir la TSH, que es la hormona tirotrofina, la TSH que va a actuar a su vez sobre la glándula tiroidea, produciendo T3, T4 y T4 libre. Estas dos últimas, T4 y T4 libre, pierden una molécula de yodo y se convierten siempre en T3, que es la fracción biológicamente activa, que se va a ir a unir a su receptor, que el receptor de esta se encuentra a nivel del citoplasma, produciendo cambios, ya no necesitan segundos mensajeros, sino que directamente van a ir a interactuar con el RNA y el DNA. Fíjense las diferencias entre uno y otro, por lo que ustedes tienen que irse ubicando. Si nosotros hablamos de TRH, el receptor de la TRH está en membrana, a nivel de la membrana, en la hipófisis anterior. En la hipófisis. Si hablamos nosotros de receptor para TSH, lo mismo, este receptor se encuentra en membrana. Y si hablamos de hormona tiroidea como tal, el receptor se encuentra a nivel del citoplasma. Los primeros van a necesitar un primer mensajero y un segundo mensajero para actuar. Los segundos no, porque van a ir a interactuar directamente. El hipertiroidismo se va a manifestar con trastornos en muchos aspectos. Es decir, vamos a tener una alteración permanente en la producción de hormonas tiroideas que se va a manifestar por la acción de las mismas. A nivel cardíaco tenemos taquicardia, arritmias que pueden llegar a aleteos o incluso descompensaciones agudas, siempre referidas a la frecuencia cardíaca en exceso. Tenemos trastornos en las deposiciones con diarreas, de tendencia a hacer cuadros diarreicos. Tenemos trastornos en la parte psicológica, en la psiqui tenemos que son pacientes tan irritables, con insomnio, con nerviosismo permanente. Por otro lado, pacientes que tienen pérdida de peso, sudoración, aumento de la termolabilidad positiva al calor. Entonces, todos, y tenemos un montón más de síntomas que, por ejemplo, va a ir a actuar a nivel de hueso, produciendo descalcificación del mismo, con resultado final de osteoporosis, produce trastornos en el eje gonadal, con trastornos con hipermenorrea o amenorrea. Esto va a impactar directamente en lo que es embarazos, puede producir incluso esterilidad, si es que mantenemos el cuadro clínico a la larga. Si la mujer embaraza, puede terminar el embarazo con aborto, podemos terminar con malformaciones congénitas, etc. Es decir, que tenemos un abanico en lo que se refiere a la sintomatología y al cuadro clínico. Pero, ¿cuál es la relación con la parte, dijimos ya la parte neuroendocrina ya está resuelto, ¿verdad? Ya les hemos explicado, es la parte de relación hipotálamo, hipófisis, tiroides. Con la parte inmunológica, el hecho de estar estresado, con nerviosismo permanente, ansiedad, insomnio, esto va a impactar directamente en la paciente a nivel central, produciendo cambios en la producción de hormonas, además, y va a alterar en cierta forma el eje cortical, o sea, todo lo que es, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, con aumento del cortisol. Entonces, este aumento de cortisol nos va a traer otro tipo de trastornos a nivel hormonal. Obviamente el exceso de cortisol nos va a producir aumento de peso, pero que no se va a manifestar en la paciente porque hay exceso de hormonas tiroideas que son catabólicas por excelencia, entonces vamos a perder masa muscular, hueso, etcétera, que ya lo dijimos anteriormente, pero estamos desregulando otro eje, que en este caso es el adrenal. Por otro lado, no se olviden que todo lo que es ansiedad, estrés y depresión gatillan otros factores a nivel central, como ser resistencia a la recaptación de serotonina, se altera todo lo que es el sistema de adrenalina y dopamina, etc. Acá tenemos la relación directa con la parte psicológica, con el cortisol, con la parte inmunológica. Todo paciente que está con hipertiroidismo también tiene trastornos en lo que son las absorciones,
Por lo tanto, vamos a alterar, que ahora ya está muy bien estudiado, la vitamina D, la absorción, no solamente en el hiper, sino todos los problemas que traigan trastornos en la absorción, porque no absorbemos suficientes nutrientes. Si nosotros tenemos deficiencia de vitamina D, mal llamada ahora vitamina, se debería llamarse hormona, estamos actuando directamente en todo el sistema de defensa de nuestro cuerpo. No se olviden que la hormona D, la vitamina D, está siendo muy bien estudiada a la fecha. Con lo del COVID, actúa como precursor, como antibiótico endógeno natural, actúa estimulando el sistema inmunológico, etc. Entonces, es un conglomerado de patologías cuando hablamos de cualquier patología en sí, en endocrinología. Si vamos con lo mismo de hipertiroidismo, que su compañera pidió, por ejemplo, si hablamos del Graves-Basedow, que es autoinmune con inmunidad dirigida directamente al TGAB, a los receptores para la TSH, que estimulan los receptores del TSH para que estos permanentemente estén funcionando, es decir, hay una hiperrespuesta a nivel del receptor. Como su nombre indica, hay anticuerpos contra este receptor de tipo estimulante. Esta carga es de tipo autoinmune y se puede heredar el recién nacido, sus hijos, pueden heredar y ser portadores de sanos de por vida, o pueden presentar enfermedad en algún momento de su vida, o en su defecto cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune. La otra relación que nosotros estamos estudiando ahora con todas las patologías endocrinológicas y autoinmunes, la relación directa, es con la enfermedad celíaca, porque tienen alta relación la enfermedad celíaca con todas las enfermedades endocrinológicas. Y de hecho, si nosotros modificamos la parte de la alimentación, quitando gluten, mejoramos muchas de nuestras patologías endocrinológicas. Está tan relacionada la parte endocrinológica con todo el sistema, con todo el cuerpo en sí, que si nosotros, por ejemplo, alteramos la microbiota, lamentablemente se presenta a lo largo de la vida las alteraciones en la microbiota, esta alteración de la microbiota va a generar trastornos en la producción hormonal, en la acción hormonal, y es una de las causas o etiologías que está siendo la más estudiada de obesidad, por ejemplo. Entonces, si tenemos obesidad, esta nos va a predisponer a lo que es síndrome metabólico con diabetes. Entonces, no se olviden que cualquier patología que ustedes quieran hablar de endocrinología, no nos vamos a limitar solamente, no nos limitamos lamentablemente a lo que es la glándula como tal, la hormona como tal en sus acciones. Lo mismo si volvemos al cuadro clínico de hipertiroidismo, si este cuadro clínico de hipertiroidismo se presenta en un niño antes de la pubertad, esto va a impactar directamente en la calidad de la salud del hueso, produciendo unos huesos frágiles a la larga, que con riesgo alto de ser osteoporosis temprana, osteopenia, pero también nos va a producir tallas bajas, va a producir trastornos en la pubertad. Es decir, es un conglomerado. En endocrinología no es tan simple, tenemos que tener todas las bases y conocer todas las otras patologías y las otras materias que ya han avanzado hasta la fecha para poder comprender muchas de nuestras patologías como tal y poder comprender cómo se maneja el sistema endocrinológico. Si tienen alguna pregunta. ¿Han entendido lo que es psiconeuroinmunoendocrinología? ¿Entienden la relación? Sí, sí, doctora. Ya. Bueno, si han entendido, pues me quedo tranquila y les pido por favor que vayan repasando entonces todo lo que es la parte, o que preparen ustedes, en realidad, preparen ustedes una clase para hablar de psiconeuroinmunoendocrinología con cualquier patología que se les ocurra. Ahora vamos a elegir al azar los miembros del grupo que van a dar el tema.
A ver, acá tengo José Luis Prado. ¿Prada es? Estoy viendo. Prado, doctora. Prado. José Luis Prado. Voy a elegir 3 al azar, o sea, cada clase voy a elegir así, para que vayan dando. Entonces, Prado, Quiroga, ¿no? El nombre, no me salen nombres completos. Quiroga Gira, no sé cuánto. Está, ¿no? Hola. ¿Cuántos Quirogas tengo en el curso? ¿Cuántos Quirogas tengo en el curso? Solo uno. Bueno, una mujeres, ¿no, varón? Es mujer, doctora. Ya, bueno, Quiroga, Prado, y vamos a escoger, no tengo nada contra el género, pero voy a escoger, a ver, Cruz Yucra, que no sé si es varón o mujer, ya los 3. Para la siguiente clase van a preparar, no necesito nada complejo, en cualquier cuadro clínico, y van explicando cuál es la relación entre todos estos sistemas. Ya, por favor. Eso les va a llevar 15 minutitos. Luego voy a escoger otros para que vayan dando otros temas. Están reunidos los 2 grupos, ¿verdad? ¿O solo uno ha ingresado? Estamos los dos, doctora. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar, o vamos a empezar en realidad. Todos los seres vivos tienen la capacidad a nivel celular de producir sustancias, mediadores químicos que les van a permitir ajustarse a todas las condiciones, a todas las exigencias del medio externo, es decir, del mundo, de toda nuestra realidad, para que a través de esto podamos responder a estos factores que sean estresores o no, y a esto se refiere, o básicamente con esto generamos la plasticidad celular, que es tan vital en todas las células, para que obviamente los seres vivos permanezcamos o tengamos la posibilidad de supervivencia, porque finalmente, incluso cuando hablamos de obesidad, ¿cuál fue la causa, cuál es el gen o por qué se produjo el gen de la obesidad? Justamente para permitir la supervivencia del ser humano. En ese afán de generar supervivencia es que se generó el gen de la obesidad, porque en la prehistoria, cuando estaban los nómadas migrando de un lugar para otro para generar alimento, conseguir alimentos, y que bajaron del árbol y comenzaron a caminar, es donde se genera o se produce este gen ahorrador, que es una de las teorías que tenemos para la obesidad actual, que la finalidad fue perpetuar la raza humana, no perjudicarla, pero lamentablemente este gen ahorrador, este cambio que se produjo al generar este gen ahorrador, ahora nos produce patología. Entonces, básicamente, esta capacidad de ajustarse a todas las condiciones del medio a través de la plasticidad celular es que nos va a generar la posibilidad de supervivencia a todos los seres humanos, pero no necesariamente esta plasticidad, que os vuelvo a repetir, ahora se traduce en homeostasis o salud, porque tenemos que nosotros ubicarnos que el sistema endocrinológico lo que va a buscar básicamente es la homeostasis de todo el cuerpo. Todos los órganos pluricelulares tienen células específicas que van a producir, ya les vuelvo a repetir, ya se los dije anteriormente, estas van a producir hormonas o sustancias específicas con una acción específica que van a actuar en un órgano blanco, en una célula diana, y esto lo hacen a través del sistema nervioso, a través del sistema endocrinológico e inmunológico, constituyendo lo que es el sistema neuroinmunoendocrinológico. Este sistema neuroinmunoendocrinológico lo que va a hacer es captar todos los cambios que se presentan en el medio externo, y a través de esta captación de todo lo que ellos captan van a generar un ajuste en nuestro medio interno
lo cual va a permitir a células específicas o a cada célula que se adapte, que tenga una respuesta adecuada, integral, frente a ese cambio que se produjo en el medio externo. Por lo tanto, en nuestro sistema neuroinmunoendocrino tenemos un sistema que actúa en forma sincrónica y que regulariza todas las respuestas, va a regularizar, va a coordinar todas las respuestas del cuerpo frente a estos cambios, ya sean cambios agresores o no a nuestro cuerpo. Y acá está fácil la definición. La endocrinología se encarga del estudio, como bien dice, de la síntesis, secreción y función de las hormonas. Toda hormona, les vuelvo a repetir, tiene la capacidad de ir a actuar en un órgano blanco, en una célula diana, donde va a presentar o ingresa esta célula y va a producir cambios en la misma, ya sea en síntesis, en crecimiento, en reproducción, etc. Tiene siempre una acción, es una señal que va a ir desde la glándula hasta la célula blanco y se va a producir la respuesta en la célula blanco. Y acá, como bien define esta imagen, las hormonas son sustancias que se segregan por células específicas. Estas células especializadas, porque son células especializadas, se localizan en glándulas endocrinas y acá vamos a hacer hincapié, por ejemplo, si cuando hablemos nosotros de cáncer de tiroides, vamos a hablar de cáncer diferenciado de tiroides y de cáncer indiferenciado de tiroides. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Por qué uno es más agresivo que el otro? Porque el cáncer diferenciado de tiroides es aquel cáncer donde las células, si bien son malignas, aún mantienen su capacidad de producción hormonal. Es decir, tienen la capacidad de producir hormonas. El cáncer indiferenciado, como su nombre indica, esas células se han indiferenciado tanto, las células foliculares, que van perdiendo la capacidad de producir hormonas, van perdiendo su especialización en producir hormonas, y estas últimas, todo lo que es cáncer indiferenciado de tiroides, tiene muy pocas expectativas de sobrevida. De hecho, es el cáncer que cuando lo diagnosticamos antes, no da más de una sobrevida de 3 a 6 meses a los pacientes. Ahora estamos intentando otras terapias alternativas dentro de lo que es la medicina siempre, mejorando lo que sería el pronóstico de los pacientes. Pero todo el cáncer diferenciado de tiroides tiene un tratamiento específico, tiene un buen pronóstico y el tratamiento en sí es fácil, porque si nosotros sabemos que esa glándula produce hormonas tiroideas y que el sustrato que necesita para producir hormonas tiroideas es el yodo, pues lo que nosotros vamos a hacer en el tratamiento es primero sacar el tumor, es decir, quitar el cáncer quirúrgicamente, y luego vamos a atacar cualquier célula que haya quedado folicular, la vamos a atacar con yodo radioactivo. Y ese yodo radioactivo va a matar, va a terminar eliminando esas células que pudieran haber quedado del cáncer. En tanto, con el cáncer indiferenciado, como su nombre indica, ya no tenemos capacidad de actuar con el yodo radioactivo. Y son células que van a crecer indiscriminadamente y pierden el control del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Entonces no hay forma de controlar ese cáncer. Por eso es que acá nosotros hablamos de hormonas que son sustancias segregadas por células especializadas y que están localizadas en glándulas endócrinas. Ese concepto lo tienen que tener bien claro, porque en el momento en que se pierde esa especialización de la célula, la glándula pierde su capacidad de producir hormonas, pierde la capacidad de responder al eje hipotálamo-hipófiso, que es el comandante de todo, que es el general de todas las glándulas periféricas. Entonces pierde esa capacidad de responder a una retroalimentación, o no tiene la capacidad de generar un feedback, una retroalimentación a nivel central. Estas células pueden ser epiteliales e intersticiales,
Y este producto, que dijimos que son las hormonas, tiene la capacidad de influir en la función de otras células, que son las células blanco, las células Target, donde cumplen su función. Y lo otro que tenemos que también tener en cuenta es que no hace falta grandes cantidades de hormona para que éstas generen la acción, el cambio en la célula blanca. Entonces son sustancias químicas que son activas en muy pequeña cantidad. Son sustancias que obviamente de tipo químicas, que tienen la capacidad de ser moléculas de naturaleza orgánica y que principalmente son proteicas, pero no son las únicas. Ya vamos a hablar ahora en la clasificación de los tipos de hormonas, qué tipos de hormonas tenemos desde el punto de vista de estructura química. Entonces, ¿cómo vamos a definir una hormona? Básicamente las hormonas son mensajeros químicos que van a hacer que las células se comuniquen entre sí, va a haber una relación, una comunicación, por eso hablamos del sistema hipotálamo, hipófiso, glándula, y que va a generar una respuesta a nivel de las células receptora. Una vez que se genere esa respuesta en la célula receptora, vamos a tener un cambio en la función del órgano o de la célula blanco o target. Y van a actuar como coordinadores, reguladores de todas las funciones del organismo en sí. Entonces, por lo tanto, la función del sistema endocrinológico con las hormonas es básicamente, les vuelvo a repetir, mantener el equilibrio, la homeostasis en todo el cuerpo. Las hormonas se liberan directamente dentro del torrente sanguíneo, pueden circular solas, es decir, son las fracciones libres a las que nos vamos a referir, o pueden circular asociadas a proteínas que son transportadoras. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que el hecho de tener una proteína transportadora va a alargar su vida media, pero la otra gran diferencia es que estas hormonas que son transportadas por proteínas tienen que liberar su proteína transportadora, si se liberan de las proteínas transportadoras, forman las fracciones libres y estas fracciones libres son las que tienen la capacidad de unirse al receptor. No así, estas son las que tienen al receptor, no así estas que están ligadas a proteínas, les vuelvo a repetir, tienen primero que liberarse, pasar por ese paso de liberarse de las proteínas transportadoras para estar solas y unirse al receptor. Entonces volvemos al concepto que son mensajeros químicos que permiten que las células se comuniquen entre sí, van a generar una respuesta de la célula receptora. Ya lo dijimos, cambian la función del receptor en el órgano blanco, actúan como coordinadores, regulan y en todas las funciones del organismo. Esto también ya lo hemos definido y que todas estas acciones en sí van a generar, ¿cómo les explico? Tenemos antes, no sé si les han dado los conceptos de endocrino como hormona como tal y cuáles son sus acciones de estas. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Cómo actualmente definimos una hormona? Si me han escuchado, les dije que son sustancias que se secretan al torrente sanguíneo y que viajan una distancia X hacia el órgano blanco. Entonces, ¿ustedes cómo definirían esa acción? ¿Cómo definen esa acción? De transporte, doctora. A ver, si yo produzco, vamos a hacer un ejemplo fácil. Ya, no tiene claro. Las hormonas tienen 3 tipos de acciones: endocrina, autócrina y parácrina, que está ahí, está escrito. Y vamos a hacer un ejemplo de la vida diaria. Si ustedes tienen que dar un examen
Y primero para estar el examen tienen que ir a pasar clases, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la acción endocrina para comenzar a captar conocimiento. Ustedes tienen que transportarse, o en este caso lo mismo, yo les estoy enviando información a distancia, ¿verdad? Estar viajando esta información por un medio que si bien es rápido actualmente, lo mismo pasa en el cuerpo, son señales rápidas que van a llegar, pero están siguiendo un curso, una vía. Entonces estamos hablando de distancias. Esa es la acción endócrina, que yo tengo la célula A y la célula B a distancia y tiene que tener un recorrido, ya sea por sangre, si en realidad se va a transportar por sangre, para llegar a cumplir su acción. Esa es la acción endócrina. La acción autócrina es la que les dije, ustedes van a agarrar sus libros, van a leer y van a generar su propio conocimiento. El conocimiento se genera así, de diferentes maneras, ya sea que uno se los explique, se los enseñe a distancia, o que uno por sí mismo agarre y comience a leer. Entonces generamos nuestro propio conocimiento. Esa es la acción autócrina. Es decir, que yo produzco el estímulo, en este caso la célula A, y que ese estímulo que generó la célula A va a volver sobre la célula A para generar estímulo, ¿no? Acción en esta. ¿Sí? Esa es la acción autócrina. Y la acción paracrina es la que va a generar en las células contiguas. Es decir, si nosotros formamos un grupo de estudio, 3 o 4 o 5 alumnos, que ellos se van a reunir en una casa, que ahora no lo podemos hacer por el coronavirus, pero bueno, pero ustedes pueden ir retroalimentándose permanentemente en lo que es enseñanza o conocimiento, porque van a ir captando uno y le van a retransmitir al siguiente, que está cerca, que no necesita viajar una distancia, sino que están reunidos en un mismo, en una aula, en un café, en un bar, lo que fuera que ustedes quieren ir a estudiar. Entonces, ahí tenemos las acciones. La endócrina, que va a recorrer un camino largo. Eso lo vamos a hacer a través de sangre, de torrente sanguíneo. La autócrina lo vamos a hacer a través del líquido intersticial, ¿cierto? Sobre la misma célula. Y lo mismo con la acción paracrina, lo hacemos también a través del líquido intersticial. Y son células vecinas, contiguas. Acá está básicamente explicada la vía endocrinológica, la endocrina, que es la propagación y modos de acción de las hormonas tiroideas. Se liberan al espacio extracelular, se difunden a los vasos sanguíneos y son transportados por la sangre. Y una vez que llegan a los órganos blancos, afectan estos tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. Y la acción o el efecto es directamente proporcional a la concentración de la hormona y de sus receptores. Porque yo puedo tener muchas hormonas, una gran cantidad de hormonas, pero que el receptor no responde, como en el caso de la diabetes tipo 2 en pacientes obesos o con sobrepeso. Es lo que les decía acá, independientemente de su concentración, requiere de una adecuada funcionalidad del receptor para ejercer su acción. Entonces, acá ustedes, ¿qué pueden sacar como primer concepto? Fácil, sin que yo les muestre la diapositiva, que nosotros necesitamos una hormona más un receptor para tener una acción. Si yo tengo hormona intacta, sana, pero que tengo problemas en el receptor, ya sea en el prereceptor, receptor o posreceptor, que estos no responden a la acción hormonal, no voy a tener nunca una acción. Eso quiero que les quede bien claro. Los efectos de las hormonas pueden ser estimulantes, de inhibición, trópico, y en lo que se refiere a estimular es que vamos a promover la actividad de un tejido. Por ejemplo, la prolactina estimula la producción de la leche a nivel de la glándula mamaria. Otra acción estimulante tenemos de la hormona de crecimiento, que va a actuar a nivel de hígado para secretar su segundo mediador, y a través de su mediador, que es el factor insulino-like tipo 1, va a ir a actuar a nivel del órgano blanco
en los cartílagos de crecimiento, es produciendo el crecimiento en las personas. El inhibitorio es que va a disminuir la actividad en un tejido. Ejemplo, acá tenemos la somatostatina. La somatostatina va a ir a actuar a nivel del eje hipotálamo hipófisis, inhibiendo la producción de hormona de crecimiento. Otro ejemplo inhibitorio tenemos en el eje gonadal, por ejemplo, cuando estamos produciendo... A ver, había que me metí con esto. ¿Alguno de ustedes me puede explicar cómo se produce el ciclo menstrual? Porque ustedes ya han llevado gineco, ¿verdad? ¿Cuál es la regulación de hormonas en el ciclo menstrual? Es dependiente de lo que es la ovulación en la mujer, es decir, que el ciclo se va a componer de 2 partes, cada uno de 14 días, en lo cual el día 14 la mujer va a ovular y por ende esta ovulación igual va a ser producida por lo que es los receptores, bueno, va a producir la hipófisis, lo que es la folículo estimulante. Al producir la folículo estimulante va a producir la ovulación hasta que llegue al folículo de Graf, que va a ser el óvulo maduro, y este va a progresar a lo que son las trompas de falopio. En las trompas de falopio puede existir, bueno, va a estar el recorrido y puede existir o no lo que es la fecundación. En caso de no existir, este va a viajar hasta lo que es el endometrio, donde se va a producir lo que es la regla menstrual, porque no va a haber la fecundación. En caso de existir fecundación, va a existir otras hormonas que van a actuar como la luteinizante, y esto va a ser derivado de lo que es el cuerpo amarillo. Y posteriormente ya va a haber otro tipo para presentarse lo que es en el trifoblasto y el trofoblasto. ¿Quién les ha dado esos conceptos? No, hemos llevado en embriología. ¿Con qué doctor o doctora? Con la doctora Begoña. Dios, bueno, ya. El ciclo ovulatorio, es que todos les han dado a medias, o ustedes, les vuelvo a repetir, no hemos captado bien. El ciclo ovulatorio son, bueno, 28 días, ¿verdad? Los primeros 14, 15 están dirigidos a la ovulación, y los siguientes, obviamente, con el cuerpo lúteo, porque la finalidad del ciclo menstrual es el embarazo, perpetuar la raza humana. Todo está dirigido a perpetuarnos. Y en la segunda fase ya viene todo lo que es la ovulación, con el cuerpo lúteo para permitir el embarazo. Pero la primera fase, que es la folicular, primero tenemos elevación de la FSH, como bien dijiste. La FSH, la folículo estimulante, actúa a nivel del óvulo, produciendo, ¿qué hormona? En los óvulos, en los ovarios, en los ovarios, ¿qué hormona se va a producir? Por estímulo de la folícula estimulante. Es que estos conceptos ustedes ya los tienen que tener, ya los han hecho, no son nuevos. Nosotros en la materia, si bien tenemos que reforzar todos estos conocimientos, porque esta es una materia post-básica, no es básica, o sea, endocrinología no es una especialidad básica, endocrinología es post-básica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo endocrinólogo o el que hace endocrinología tiene que haber pasado primero por medicina interna y luego haber hecho endocrinología. Y en medicina interna, ustedes ya han hecho hasta ahora todas las otras ramas, se supone que ya tienen que tener una base. Gineco ya han llevado, ¿verdad? No estamos llevando, doctora, pero si no sabemos, entonces sí nos podría explicar, por favor. La folícula estimulante va a producir aumento de estrógeno, pues la edad estimula la producción de estrógeno. El estrógeno va a ir a actuar en el ovario, va a actuar sobre el óvulo, permitiendo la maduración de este. Una vez que madura, luego vamos a hablar de todas las capas que se producen ahí, la granulosa, la teca interna, la externa. Una vez que madura el óvulo, comienza a aumentar el nivel de LH, porque siempre hay una contraposición, puede ser una inhibición, hay un estímulo y una inhibición, si fuera solamente estímulo sería un caos en nuestro cuerpo, estaríamos como en la pandemia, así que no podemos controlar, estamos viviendo la nebulosa más o menos así.
Pero bueno, en este caso producimos estrógeno. Este aumento de estrógeno que va subiendo, haciendo el pico hasta el día 14 del ciclo menstrual de estos 28 días, va a ser sensado por el hipotálamo y la hipófisis, que ya hemos llegado a un pico y por lo tanto tenemos que frenar y contrarrestar con otra hormona. En este caso se va a comenzar a producir la LH y la LH va a producir síntesis de progesterona. En este momento se produce la ovulación y la progesterona, por eso es un progestágeno, está dirigido a que se presente el embarazo, en el caso de que haya embarazo, y perpetuar, es decir, el estrógeno va a ir primero generando, por un lado, esa producción, ese pico de la FSH, ese pico de estrógenos para que el óvulo madure, pero al mismo tiempo está actuando en el endometrio, formando las capas específicas para que se anide el huevo. Una vez que hay el pico de estrógenos, viene la LH, contrarresta la misma, a la FSH, y vamos a producir progesterona para que se produzca el embarazo. Eso es la teoría. Si no hay embarazo, como nos enseñó hace muchísimos años mi profesor de embriología, en realidad nos enseñó que el útero presenta el llanto en una forma poética, nos enseñó que cuando no hay embarazo, en realidad la menstruación es el llanto del útero porque no cumplió su función, por eso es el sangrado. Es así de fácil. Entonces, por un lado, un estímulo con un pico, que luego cuando ya hemos llegado a ese pico, tiene que venir un estímulo inhibitorio para que obviamente comience a subir otra hormona, pero contrarreste la que estaba antes. Esos son ejemplos clásicos de estímulo e inhibición en todo lo que es el sistema endocrino. Bueno, ese es estímulo e inhibición en la parte de hormonas. Luego tenemos la acción trófica o trópica, donde vamos a producir hormonas que van a alterar el metabolismo de otro tejido endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Yo produzco una hormona y tengo que ir en una glándula X y esta hormona que se produce en esa glándula X va a ir a actuar sobre otra glándula endocrina y va a producir metabolismo en esa glándula endocrina con secreción. Es lo que acabamos de hablar, por ejemplo. Yo produzco el GnRH, son los factores tróficos en hipotálamo, que van a ir a actuar a nivel de la hipófisis, produciendo LH y FSH. Esta LH y FSH van a ir a actuar a su vez en el ovario para producir estrógenos y progesterona. Seguimos con el mismo eje. Produzco GnRH en el varón, voy a ir a actuar a nivel de la hipófisis. Voy a producir básicamente, no solo, voy a producir básicamente LH, pero también FSH. Estas van a ir a actuar y la LH va a producir síntesis de testosterona. Y a su vez, estas hormonas periféricas van a tener una retroalimentación o feedback a nivel central para inhibir o estimular mayor producción de factores tróficos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir con un hipotiroidismo, o no sé qué otra patología quieren hablar, es lo mismo, cualquier glándula. Un hipotiroidismo. Yo tengo normalmente en el eje hipotálamo, hipófisis tiroideo que está intacto e íntegro. En hipotálamo voy a producir TRH. La TRH va a ir a actuar a nivel de la hipófisis, donde voy a producir la TSH, la tirotropina. Esta tirotropina va a ir a actuar a nivel de la tiroides, produciendo síntesis de T3 y de T4. Si en el órgano blanco, en este caso la segunda glándula, que es la tiroides, por algún motivo, puede ser autoinmune, deficiencia de yodo, problemas congénitos con deficiencia en el crecimiento, agenesia, hipoplasia, lo que fuera en la tiroides, no tengo la capacidad de producir hormonas tiroideas, esto va a retroalimentar a nivel del hipotálamo y hipófisis y va a indicar a ese nivel alerta en el cuerpo, no tengo suficiente cantidad de hormonas tiroideas para que cumplan una función. ¿Y qué va a pasar a nivel central? Voy a comenzar a producir mayor cantidad de hormonas tróficas, voy a comenzar a producir mayor cantidad de TRH y TSH. Es por eso que cuando nosotros diagnosticamos hipotiroidismo tenemos que encontrar hormonas tiroideas bajas, T3, T4, T4 libre bajas, con TSH alta, porque es una retroalimentación
censada, que sea censado a nivel central, y yo tengo que mandar mayor estímulo. Es lo mismo que un ejército, lo mismo que, es exactamente lo mismo. Si el comandante ve que las tropas están flojas, no están cumpliendo con sus funciones, esta información va a llegar por algún soplo, o el encargado de la tropa va a llevar la información al general, y el general va a comenzar a mandar mayor cantidad de órdenes, instrucciones a la tropa para que ésta cumpla con sus funciones. Es lo mismo que pasa con lo que es el hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis van a regular todas las glándulas periféricas, y estas glándulas periféricas son las que van a cumplir, vamos a ver la clínica, los síntomas, y cuando haya deficiencia van a mandar al nivel central para decir, bueno, acá están faltando una cantidad X de hormonas para cumplir una función determinada de un órgano blanco, y va a salir mayor respuesta o estímulo de nivel central, a nivel central. Caso contrario, si hay una hiperfunción, que es lo que su compañera había pedido hablar del hipertiroidismo, lo mismo, va a haber un exceso de producción a nivel periférico, y este exceso de hormonas periféricas va a ser censado a nivel central como un exceso, y en este caso va a producir lo contrario. Va a comenzar a bajar la síntesis o la producción de hormonas tróficas del hipotálamo y la hipófisis para tratar de frenar y disminuir la producción periférica. Ahora tenemos hormonas agonistas y antagonistas. Antagonistas son las que actúan, obviamente, como su nombre dice, todo lo contrario. Yo produzco, la otra inhibe, una inhibe, la otra produce. Estas hormonas tienen efectos opuestos. Por ejemplo, la insulina va a disminuir la concentración de glucosa en sangre, y el glucagón aumenta. Si seguimos con todo lo que es glucosa, con hormonas agonistas o sinérgicas, y seguimos con la glucosa, tenemos, por ejemplo, que el glucagón, dijimos que aumenta la producción de hormonas de glucosa. También las hormonas a nivel suprarrenal, los glucocorticoides, como su nombre indica, son gluco, estimulan la producción de glucosa, aumentan. Las hormonas tiroideas también aumentan la producción de glucosa. Las hormonas de crecimiento también son hiperglucémicas. Estas tienen una acción de impacto directamente en lo que es síntesis de hormona, en aumento de producción. La hormona de crecimiento con hormonas tiroideas lo mismo, tienen una acción similar. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, en las molas, cuando hay problemas a nivel de ovario con las molas, tenemos producción de, a ver, ese es otro ejemplo. Con hormonas de crecimiento continuaré y hormonas tiroideas. Todo lo que es hormonas de crecimiento y hormonas tiroideas tienen una sinergia, impacto directo en lo que son cartílagos de crecimiento. Es por eso que, por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo, en los cretinos, el hipotiroidismo congénito, tienen tallas muy bajas, y es por este sinergismo de ambas hormonas, tanto hormona tiroidea como hormona de crecimiento. Y así podemos hablar de todas las hormonas, cuáles son antagónicas, cuáles son sinérgicas, etc. Pero entonces, básicamente, las antagónicas son las que van a tener efecto opuesto, van a oponer una acción a la otra. Y las sinérgicas son las que van a potenciar la acción de la otra. Los tipos de comunicación tenemos, es lo que habíamos explicado anteriormente, la acción endocrina, parácrina y autócrina, está acá bien detallada. Ya lo dijimos, la acción endocrina, las células de la glándula secretan su producto, que en este caso está ahí como ejemplo la hormona tiroidea, vierte sus hormonas a la corriente sanguínea. Estas van a circular con sangre, con su transportador, en forma libre y en forma transportada o ligada a sus proteínas transportadoras, que son globulinas albúmina y prealbúmina en el caso de las hormonas tiroideas. Van a pasar por hígado, donde se produce la primera deyodinación, es decir, la T4 se va a convertir en T3, porque en tiroides producimos T4 y T3, pero necesitamos T3 para que se una a su receptor. El órgano blanco está a distancia, son muchos órganos.
Y el receptor que de la hormona tiroidea básicamente está en el interior de la célula, va a interactuar sobre la señal que lleva directamente con el RNA y el DNA. La parácrina que ya hemos indicado, que son células contiguas, una cercana a la otra, como por ejemplo tenemos las interleuquinas, la interleuquina 1, y la autócrina que, ya lo dijimos, va a actuar sobre las mismas células que las produjeron. Y la neuroendocrina, que también hemos indicado, básicamente es hipotálamo, hipófisis, y donde vamos a liberar todas las hormonas tróficas que van a ir a actuar por el sistema endocrino directamente a nivel periférico para producir una acción en un órgano distante. No sé qué pasó, yo tengo todas estas diapositivas, voy a repetir animadas, pero me están saliendo estáticas. Ya. Entonces volvemos a definir nuevamente para que les quede bien claro. Las glándulas endócrinas son tejidos especializados, son células especializadas que van a producir, y que el producto final de estas, o la producción de estas, son las hormonas, que estas hormonas tienen una autorregulación de un órgano o tejidos, muchos órganos, o uno solo en específico blanco, y que van a regular en forma general todo el organismo. Estos productos hormonales pueden ser inhibidas o estimuladas en su producción por otras hormonas. A su vez, van a determinar estas hormonas concentraciones plasmáticas de iones, determinan las hormonas el nivel de nutrientes, van a actuar a nivel de las neuronas, en todo lo que es la neurotransmisión, actúan en la actividad mental, y también la actividad mental, todo lo que es ansiedad, depresión, etc., van a impactar directamente sobre las hormonas, va a haber una relación directa entre ambos. Cambios ambientales van a ser detectados para producir trastornos en producción, ya sea para más o para menos de las hormonas, y estas también van a tratar de regular todos los cambios ambientales que han impactado en el cuerpo humano. Es así que la luz, la temperatura y la presión atmosférica van a tener un impacto directo en el cuerpo, y este impacto en el cuerpo va a ser sensado por el sistema neuroendocrino, produciendo secreción hormonal para regular, para conducir hacia lo que es la homeostasis, como en los niños. De los niños que presentan cuadros infecciosos, tienen temperaturas altas, esta temperatura alta es sensada por el hipotálamo, y en el hipotálamo se va a producir la regulación para llevar a ese niño a una temperatura normal. Es lo que les decía, acá está, tengo imágenes superpuestas porque esto estaba en PowerPoint y no estoy pudiendo abrir como tal. Esto es lo que estábamos hablando hasta ahora, que la regulación general del organismo se lleva a través de la regulación de la concentración de hormonas, en el caso de endocrinología. Y este equilibrio va a estar siempre dado por la retroalimentación. Esta retroalimentación puede ser positiva, negativa, que ya lo hemos explicado. Y esta regulación puede ser en producción, en metabolismo y en excreción. Acá estaba el gráfico de cómo se producen las hormonas en el hipotálamo, que es la hormona A. Del hipotálamo va a la hipófisis, produciendo la hormona B. Y luego de la hipófisis va a la célula blanco, a la tercera glándula, que en este caso puede ser tiroides, por ejemplo, constituyéndose en la hormona C, y finalmente esta hormona C va a ir a su receptor, que es la célula blanco, donde va a cumplir su acción con sus receptores. Si hablamos del hipotálamo, tenemos la producción de la TDH, que va a producir TSH. En hipófisis, de hipófisis salimos a la célula blanca produciendo T3 y T4. Si hablamos del suprarrenal, tenemos en hipotálamo CRH, que va a actuar sobre la hipófisis produciendo ACTH. Esta va a ir al suprarrenal produciendo básicamente el cortisol. Si hablamos del GnRH, en hipotálamo, en hipófisis produce LH y FSH. Esta va a ir a nivel de gónadas, en la mujer produciendo estrógenos y progesterona, y en el varón testosterona.
del GHRH, que es la glándula en hipotálamo, bien hipófisis, para producir hormonas de crecimiento. Y estos son los tipos de hormonas de las cuales vamos a referirnos. No sé si quieren hacer un descanso acá o quieren continuar, porque nos queda todavía 1h30 de clases. Si quieren, paramos acá para que se tomen un café y yo vea la forma de arreglar y poderles mandar animadas, que es la mejor forma de que ustedes puedan aprender las diapositivas. ¿Quieren parar o continuamos? Queremos cafecito. Haremos, doctor, un ratito. Ya, perfecto, perfecto. Nos daremos 15 minutos. Yo voy a tratar de arreglar el sistema. Bueno, ¿cómo voy a mandarles? Para que ustedes también puedan estudiar en Power y no así tan estáticos. Todo lo que es estático es aburrido. Voy a tratar de arreglar en este momento, ¿ya? Por favor. Entonces nos tomaremos 15 minutos. De acuerdo, doctora. Es 10:33, 10:35 pongamos. Estaríamos volviendo a la -10, ¿verdad? 11 menos 10. Tómense un café, por favor. Si tienen alguna duda, no les gusta esta metodología, díganmelo ahora, por favor, para cambiar. De acuerdo, doctora.